Bienvenidos a todos. Vamos a continuar ya con nuestro sexto video tutorial para la semana número 6. Y para la semana número 6, recuerden que nuestra sesión anterior estaba subdividido en dos sesiones nuestro contenido, ¿de acuerdo? Por ende, vamos a realizar el video del día de hoy referente para preparar ya los procedimientos almacenados que sean necesarios para el desarrollo de la sexta semana. ¿De acuerdo? Vamos a utilizar o vamos a estar utilizando nosotros la tabla de facultad de nuestra base de datos. Esto es ya de conocimiento para todos. Estamos trabajando con la tabla de facultad. Recuerden, anteriormente nos habíamos quedado en la semana número 5. Habíamos diseñado ya nuestro formulario llamado mantenimiento facultad. Esto fue el diseño de nuestro formulario, ¿cierto? Ya habíamos nosotros programado y habíamos utilizado ciertas líneas de código en ciertos elementos para hacer determinadas funcionalidades. Como por ejemplo, lo primero que habíamos hecho nosotros es que cuando hagamos un clic en el botón ver facultades, pues simplemente la base de datos nos traiga como respuesta a la consulta que nosotros estamos utilizando, ¿cierto? Y cuando nosotros hagamos un clic en el índice de cualquiera de las filas, los elementos se posesionan de manera automática en la parte superior según el orden que corresponde. Además de ello, habíamos programado ya el botón cancelar, el botón nuevo y el botón cerrar. Y lo que sí está pendiente es que podamos establecer nosotros el procedimiento almacenado, la cual va a permitir que nosotros programemos el botón guardar y se envíe como resultado a la base de datos. Y lo mismo pasaría cuando necesitemos nosotros modificar un elemento de la base de datos, ¿cierto? Un registro lo necesitemos modificar y los datos se tengan que actualizar. Muy bien, entonces vamos a preparar a través de dos procedimientos almacenados. Vamos a preparar lo que vendría a ser ya la parte esencial o la base prima para poder empezar a trabajar la programación que corresponde a la sexta semana. Razón por la cual estoy adelantando este tema de solamente de los procedimientos almacenados es que ya no corresponde, ¿de acuerdo? Ya no corresponde la unidad de aprendizaje topar nuevamente procedimientos almacenados, porque eso son en otras unidades didácticas del semestre anterior. Pero como reforzamiento, y para pues, poder nivelarnos para todos, vamos a tratar de realizar nosotros el procedimiento almacenado, que por cierto no tenemos por qué hacer problemas en este tema. Lo único que sí voy a recomendarles es que todos puedan trabajar y puedan seguir. Entonces, bien, voy a repetir nuevamente, tengo mi tabla facultad. Recuerden esto, es muy importantísimo. El código de facultad es de tipo entero y es autoincrementado, ¿cierto? ¿Eso qué significa? Cuando el registro se envíe, ya sea en administración de base de datos o ya sea por interfaz de sistema de usuario, el código facultad nosotros ya no lo tenemos por qué registrar, eso es de manera automática. Lo que sí vamos a trabajarlo es el nombre de facultad, ¿cierto? Porque eso sí lo tenemos que enviar. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. En Procedures, ejecutar comando, y vamos a nosotros a trabajar nuestro procedimiento almacenado. Vamos a iniciar con la palabra delimiter. Y vamos a utilizar este símbolo. Estamos aperturando nuestro procedimiento almacenado. Y para cerrar un procedimiento almacenado se utiliza la siguiente línea de código. También finalizamos con delimiter.icona. El estilo o la manera de cómo se trabaja un procedimiento almacenado dependerá del software que estemos utilizando. Pues no soportan, por no decir los mismos atributos o los mismos símbolos. ¿De acuerdo? A tenerlo en cuenta. En este caso es NetBeans. A mí me llama mucho la atención, así que vamos a utilizar esto. Entonces vamos a decir lo siguiente: create procedure y vamos a enviarle el nombre del procedimiento almacenado. Por ejemplo, guardar guión bajo facultad. ¿De acuerdo? Estamos diciendo acá, crear un procedimiento almacenado con el nombre guardar facultad, ¿cierto? Y bien, vamos a aperturar y vamos a cerrar. Dentro de los paréntesis que vamos a colocar dentro de esto, muy sencillo. Solamente vamos a agregarle
los campos que vamos a trabajar en realidad. 65. Muy bien, te preguntarás de dónde viene non, por qué varchar, por qué 65. Muy sencillo. Las variables que vayamos a utilizar acá, o los nombres que vayamos a utilizar acá, a tener muchísimo en cuenta esto, deben ser diferentes a los nombres que vienen de la base de datos. Es decir, acá viene nombre de facultad. Yo no podría usar nombre de facultad. ¿De acuerdo? Las variables que usemos deben ser diferentes. Por ende, vamos a dejarle con non f, que es nombre de facultad. ¿De acuerdo? Recuerden que estos son, además de ser variables, vienen a representar parámetros. Vienen a ser un parámetro declarado ahí arriba porque se podría utilizar dentro del procedimiento almacenado. Muy bien. Entonces, esta variable de acá representa nombre de facultad. Nuevamente, ¿por qué no estamos utilizando código de facultad? Muy sencillo. Es que el código de facultad es de tipo int autoincrementado. Por ello solamente necesitaríamos esto de acá, ¿verdad? Para el nombre de la facultad. Es el único elemento que se va a enviar por la base de datos, el procedimiento almacenado. Entonces, vamos a hacer acá algo. Vamos a utilizar un if, begin, porque hasta ahí se declara, ¿cierto? Hasta ahí finalizamos la declaración de las variables. Entonces vamos a usar un if para decir lo siguiente. Si existe, ¿de acuerdo? Aquí vamos a hacer un select. Si existe, select from. Vamos a hacer una comparación acá. Si existe de la tabla facultad, cuando el nombre de la facultad, fíjense en esto, cuando el nombre de mi facultad sea igual al parámetro declarado ahí arriba, o a la variable declarada ahí arriba, non facultad. ¿De acuerdo? Les voy a indicar qué es lo que estamos haciendo con esta consulta y por qué lo estamos haciendo. Bien, entonces, vamos a decir acá. Muy sencillo. Miren, lo que estamos haciendo con este if es lo siguiente, que vamos a comparar. A ver, muy sencillo. ¿Qué pasaría si el nombre de la facultad, ingeniería, ya está en mi base de datos y el usuario nuevamente me ingresa ingeniería? Dos formas de validar un elemento por la base de datos. La primera es que utilicemos líneas de código en la programación para que validemos. Otra es que simplemente en el procedimiento almacenado ya nos valide esos elementos. ¿Cuál es más sencillo? ¿Cuál es lo recomendable? Que por procedimiento almacenado se tenga que validar. ¿De acuerdo? Quizá existan muchas formas de hacerlo, pero yo suelo utilizar de esta forma. Muy sencillo. Si existe, seleccioname una consulta o hazme una consulta. Seleccioname la tabla facultad cuando el nombre de la facultad sea igual al elemento que está declarado ahí arriba. ¿Cierto? Entonces, ¿qué me va a decir? El nombre, esto es el mensaje que yo le envío, el nombre de la facultad ingresado ya existe. ¿Cierto? Ya existe. Ingrese uno diferente. Miren, muy sencillo, pero muy importantísimo. ¿Cierto? Con esta línea de código nosotros estamos validando que el procedimiento almacenado no se puede repetir el nombre de la facultad en la base de datos. ¿De acuerdo? Para que puedan entenderlo mucho mejor. Yo tengo acá ya el nombre de la facultad educación. ¿Cierto? ¿Qué pasaría? Por cierto, educación simplemente es un registro de prueba. Yo nuevamente le envío en este procedimiento almacenado de educación. ¿Qué me tiene que decir? Ah, me tiene que decir esto, pues, que ya existe. Ingrese uno diferente. Finalizamos ahí entonces la condición. ¿Qué pasaría si el nombre de la facultad o el nombre de la facultad que el usuario me envía no existe? Entonces debería ejecutar algo, ¿cierto? Recién entraría a tallar el insert into. Ya perfectamente ustedes saben para qué es esto. Entonces, vamos a usar esto, values, y finalizamos con punto y coma, ¿cierto? ¿Cuáles son los campos que vamos a trabajar? ¿Cuáles son los campos que vamos a insertar nosotros elementos? Solamente estamos trabajando un nombre de facultad. Recuerden que el código es autoincrementado. Nombre de facultad, insert into, ¿cierto? Vamos a insertarle a este campo, nombre de facultad, y vamos a pasarle el elemento o el parámetro declarado ahí arriba. Non facultad. Como hemos usado un if, es necesario finalizarlo con end if, ¿no? Porque ahí finaliza nuestro procedimiento. Ok, entonces fíjense que muy sencillo ha sido. ¿Qué pasaría entonces si estuviéramos trabajando con una tabla que, por ejemplo, nos encontramos que tiene muchísimos atributos como estos, por ejemplo?
tendríamos que seguir declarando acá, ¿cierto? Tendríamos que seguir declarándolo, ¿de acuerdo? Este varchar 65 viene de la base de datos, fíjense bien, varchar 65, ¿cierto? Esto es para un campo. Fíjense acá que tenemos una tabla, por ejemplo, con muchísimos elementos. Todos estos campos que están declarados acá, por cierto, acá vienen los atributos, todos los atributos declarados en esta tabla también pasarían a formar parte de nuestras variables declaradas acá en el procedimiento almacenado. Pero por ahora estamos iniciando y esto es muy básico, muy fundamental. Y aprendérselo la forma o la estructura de cómo se está comportando. Muy bien, entonces lo único que me faltaría es ejecutarlo. Cuando nosotros ejecutemos el procedimiento almacenado, acá me debe decir o me debe dar pues la ejecución así correcta, ¿cierto? Sin ningún error. Para comprobar nuestros procedimientos almacenados, verifiquemos acá proceduras y debemos tenerlo acá, guardar facultad guión bajo, ¿cierto? Entonces nuestro procedimiento almacenado ha sido ejecutado correctamente. Vamos a nosotros a hacer una prueba con ese procedimiento almacenado. ¿Cómo hacemos una prueba? ¿Cómo sabemos que nuestro procedimiento almacenado se ha realizado correctamente? Vamos a utilizar el cal. El cal es para llamar a un procedimiento almacenado. Vamos a llamar al procedimiento almacenado guardar facultad. Guardar facultad, ¿cierto? Porque así se llama nuestro procedimiento almacenado. Muy bien, la pregunta es la siguiente. ¿Cuántos campos, los parámetros declarados tenía mi procedimiento almacenado? Solamente uno, ¿cierto? Por ende, solamente le voy a enviar un registro. No hay necesidad de enviarle dos, ¿eh? A pesar que la tabla tiene dos. Mi tabla tiene dos campos, dos atributos. Pero recuerden nuevamente que el código es autoincrementado, por ende no lo estamos utilizando. Entonces vamos a hacer una prueba para ver si nuestro procedimiento almacenado funciona. Bien, lo primero que voy a hacer es ingresarle la facultad, por ejemplo, ingeniería. Voy a ingresarle ingeniería. Recuerden que ya tengo un elemento, ¿cierto? Ya tengo un registro de ingeniería. Y el procedimiento almacenado decía que si ya tienes un registro te debe dar como respuesta esto de acá. Entonces vamos a probar si funciona. Justamente acá lo tengo yo como respuesta, ¿cierto? Ha ingresado al if. Me dice que ya existe. ¿Por qué? Porque nuevamente me está haciendo un select, me está extrayendo los registros que tiene la tabla y me dice, ah, muy bien, este campo que estás ingresando ya existe, pues, envíale algo diferente, ¿cierto? Entonces, ya con esto comprobamos que realmente sí funciona. Ahora, si enviáramos, por ejemplo, ingenierías no existe en la base de datos. Yo lo ejecuto, eso es correcto. ¿Se dieron cuenta? Ejecutó correctamente. Y comprobamos nosotros, deberíamos tener ese registro ingenierías ya en la base de datos. Y justamente acá lo tienen ustedes. Ingenierías. Muy bien, entonces, ¿qué hemos trabajado? Hemos declarado o hemos realizado nuestro procedimiento almacenado. Hemos utilizado un cal para hacer la prueba de dicho procedimiento que funcione correctamente. Nuevamente lo hemos mostrado, entonces nuestro procedimiento almacenado para guardar está correcto, ¿cierto? Hasta acá es donde ustedes deben llegar a esta prueba. Bien, ahora sí, nos olvidamos entonces del procedimiento almacenado para guardar. Ahora vamos a trabajar algo diferente, un procedimiento almacenado, pero ya no para guardar, para modificar, ¿cierto? Para modificar. Tiene características similares, pero algo cambia entre las sentencias. Me refiero al procedimiento netamente para la base de datos. Entonces vamos a usar nuevamente un delimiter y vamos a finalizar con delimiter. Obviamente que acá ya no estamos utilizando acá el if, ¿cierto? Porque ya no vamos a validar nada. Entonces vamos a decir create procedure, ¿de acuerdo? Crea procedimiento y vamos a llamarle modificar facultad. Ese sería el nombre que nosotros le vamos a asignar. Y nuevamente es necesario que tengamos que declarar acá los campos que se van a utilizar en dicho procedimiento almacenado. Una cosa diferente es tener un procedimiento almacenado para guardar y otra muy diferente es para modificar, ¿de acuerdo? Para modificar necesariamente necesitamos, ¿de acuerdo? Esto que les quede claro, para modificar necesariamente necesitamos al procedimiento, al código también. ¿De acuerdo? Para modificar se necesitan utilizar todos los atributos, todos los campos que tenga la tabla.
Fíjense bien que acá estoy utilizando código y nombre, ¿cierto? Estoy usando dos. Entonces, acá deberíamos repetir cuántos atributos venían, cuántos caracteres, 65. Entonces, bien, ahí estamos bien. Estamos utilizando el code. El code es para el código de facultad y el nom para el nombre de facultad. Hasta ahí todo bien. Ahora vamos a utilizar esto, que es para actualizar, obviamente. ¿Qué tabla necesitamos actualizar? La tabla facultad. Este elemento llamado set, ¿de acuerdo? Ese set es justamente para indicarle al procedimiento qué campos es que va a modificar. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros modificar? Solamente el nombre de la facultad, pues, y le pasamos el parámetro declarado ahí arriba. Vamos a hacer una comparación. ¿Cómo sabe la base de datos que el nombre que vas a modificar le corresponde a un determinado ID? Recuerden que los ID son únicos, ¿de acuerdo? Fíjense en esto. Es decir, yo le digo, por ejemplo, a la base de datos, modifica mi educación y cámbialo por Wilmer Vera, por ejemplo. Pero es que la base de datos internamente debe validar algo. Que ese campo que vas a modificar tenga un ID, o sea, un código. Y debes decirle cuál es el código para que haga la comparación. Por ende, utiliza lo siguiente. Que pues no es nada complicado. Cuando el código de facultad, ¿cierto? Código de facultad, nosotros le estamos diciendo ya, sea igual al parámetro que ahí arriba está. Muy sencillo. Y listos. Y pues vamos a finalizarlo con esto. Ya está. De esa forma no deberíamos tener problemas. Hemos declarado acá el tipo entero, ¿cierto? Eso es el tipo entero. Cuando la facultad, necesitamos modificar el nombre de la facultad igual al parámetro declarado y el código de la facultad se iguala a código. Pero veamos, ya ningún problema. Listos, entonces nuestro procedimiento almacenado ya está ejecutado. Vamos a verlo acá. Modificar facultad guión bajo, ¿cierto? Ahí está. Entonces, bien, vamos a probar esto si funciona, pues. Por ejemplo, vamos a modificar ingenierías, ¿de acuerdo? Voy a utilizar mi servicio de internet. Voy a cargar esto. Voy a cargar esto y vamos a ver algo. ¿De acuerdo? Vamos a buscar una facultad que realmente exista dentro de la universidad. Facultades universitarias. Tengo varios ahí registrados ya, pero pues no se me viene ninguna a mente ahorita. Vamos a ver qué es lo que podemos encontrar. Por ejemplo, ya, Facultad de Economía, listos. Entonces, miren, ¿qué vamos a hacer? Vamos a modificar justamente a este registro, ¿de acuerdo? Vamos a modificar a Ingenierías por Economía, listos. ¿Qué vamos a hacer entonces? Lo siguiente, vamos a llamar a nuestro procedimiento almacenado. Vamos a decirle cal, ¿cómo se llama? ¿Qué nombre tiene el procedimiento almacenado? Modificar facultad. Cal, modificar, guión bajo, facultad, ¿cierto? Y entonces dentro de los paréntesis, ¿qué vamos a hacer? Vamos a enviar nuestro primer parámetro y nuestro segundo parámetro. ¿Cuál es nuestro primer parámetro que le vamos a enviar nosotros? Necesariamente le tenemos que decir cuál es el código que primeramente necesitamos que se modifique. No realmente el código, sino que necesitamos hacer una validación, ¿de acuerdo? Y segundo, es decir, vamos a decirle cuál es el ID que le pertenece al elemento que vamos a modificar. ¿Y qué nombre tenía esto? Facultad de Economía. Entonces voy a escribir Facultad de Economía. Presten atención a esto. Fijan, ahí abajo tengo yo el 8, ¿cierto? Y como elemento tiene ingenierías. Miren, yo le estoy enviando el 8 y le estoy indicando, modifícalo a ese código 8 por Facultad de Economía. ¿Cierto? Porque este procedimiento almacenado lo que hace es esto. Actualízame el nombre de la facultad. Solamente el nombre, no estoy diciendo que me actualice el código, solamente el nombre, ahí está. Set es solamente los campos que se van a actualizar. Y envíale el nombre que lo vas a ingresar, pues estos parámetros. Mire, yo lo estoy enviando acá. Muy bien, entonces le doy a ejecutar. Todo correcto. Y ahora, nuevamente, vamos a probar, pues. Como respuesta deberíamos tener el código 8, Facultad de Economía, que anteriormente fue Ingenierías. Entonces, todo bien. Nuestro procedimiento almacenado para modificar ya está trabajado, ya está creado.
Ya hicimos una prueba que realmente funcione, ¿cierto? Todo bien hasta ahí. Pues esto sería la parte que tienen ustedes que avanzar, ¿de acuerdo? Un procedimiento almacenado que nos permita modificar y un procedimiento almacenado que nos permita guardar. Ello sería lo que estaríamos utilizando nosotros en la semana número 6. La programación ya sería parte de que la tengamos que trabajar en sesión de clase, ¿de acuerdo? Que la tengamos que trabajar en sesión de clase. Muy bien, entonces lo recomendable para ustedes, pues, a ponerlo en práctica, porque esta es la base fundamental. Por si no recuerdan, ¿de acuerdo? Tenemos muchísimas tablas con las cuales vamos a utilizar los procedimientos almacenados casi iguales, que forman parte de nuestro proyecto, sí, que forma parte de nuestro proyecto y por ende se tiene trabajo. Así que la recomendación pues es esto, practicarlo.